Son 9 de la mañana, 35 minutos. En la próxima media hora resumimos todo lo que está pasando, o lo más importante al menos, en este resumen imposible, con la recesión de Milei y los números que cierran, pero con la gente afuera. El consumo está en caída libre. Cayó 3,5% en febrero y se profundiza el freno en las ventas durante la gestión Milei. Es número del indicador de consumo de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, que mostró este retroceso en la comparación interanual, implicando un incremento desestacionalizado de 1,5% frente al mes de enero. Es decir, cae 3,5% en comparación con febrero del año pasado y 1,5% ya luego de la brutal caída que habíamos tenido en enero. Es decir, además todo esto descontando los efectos estacionales habituales de ese índice a lo largo del año. Es decir, está cayendo el consumo masivo. La semana pasada el INDEC dio a conocer los índices de ventas de supermercados, mayoristas y shoppings de enero. Todos los índices fueron negativos, mostrando ahí la contracara del apretón monetario o el equilibrio fiscal del que habla Milei y Toto Caputo. Una fuerte recesión y un freno de consumo de golpe, algo que hasta incluso se le puede volver en contra al gobierno, porque eso va a reducir, y ya está, impactando en la recaudación, como ya se empezó a sentir en la caída de febrero, de todos los impuestos ligados al consumo. Por lo tanto, va a tener que ajustar más para compensar la caída de los ingresos, y es como el círculo vicioso del ajuste que nunca termina. En enero hubo una fuerte caída del consumo en todos los niveles, una caída del 13,8% en el índice de ventas totales, en comparación con enero de 2023, en supermercados. Y en los comercios ya se está sintiendo, en los comercios, en los minoristas y muchos comerciantes que nos escuchan, están sintiendo el impacto en la vida cotidiana de esos lugares, que por cierto son los que uno de los sectores que más trabajo da en toda la Argentina, ¿no? Porque comercios hay en todos los pueblos, ciudades y provincias del país. Ahora, presten mucha atención y con paciencia al testimonio de Mario Greenman, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicio. Habló con Eduardo Feynman, el Mitre, y dijo que el nivel de consumo era falso, sin horizonte, y que se tenía que terminar porque era toda una ilusión. Esto, insisto, lo dice el presidente de la Cámara, que agrupa a comercios que se están fundiendo en todo el país. Escúchenlo. Y la verdad que el sector que yo represento, que implica un 65% del PBI, no la está pasando mal porque las ventas han caído, pero somos conscientes que lo que teníamos hasta finales del año pasado era un consumo sin horizonte, sin ilusión. Y hoy yo hablo con mi gente, que vienen, me cuentan lo mal que están, los problemas, pero me dicen, yo sé que estoy mal en este momento, pero tengo esperanza con este modelo. O sea que ahora estamos con recesión y con esperanza. Y antes teníamos consumo, que sabíamos que era de mentira, porque lamentablemente en la Argentina hace muchísimas décadas que se construyó en base a la mentira y a relatos fantasiosos de todo tipo que uno quiera interpretar. Así que ahora, con una verdad sobre la mesa, hay que construir un país normal. Y la verdad que los argentinos hemos vivido 70 o 100 años con mentiras, con relatos, haciéndonos creer que éramos el país de la fantasía, donde la luz era barata, el transporte era barato, todo era barato, nos tiraban las patitas con el helicóptero, íbamos y consumíamos, y nosotros sabíamos que eso era falso, que en algún momento se tiene que terminar. El argumento es impactante. Ahora, dicho por el presidente de la Cámara Argentina de Comercio, mientras los comercios están vendiendo menos y cerrando en todo el país, es verdaderamente un papelón. No hay otra manera de calificar lo que ha dicho Mario Greenman en esto de estamos con recesión pero con esperanza. Sí, o sea, es el tipo que representa a gente que vive de vender cosas. Exactamente. Y no le gusta que se vendan cosas. No, porque era una ilusión. No, cuando es de mentira, no. Cuando se vendía mucho era una ilusión, ahora es una recesión, pero con esperanza. Además, no te olvides de la B. Que el rebote, ¿no? Y el rebote. Ahora, una mirada distinta sobre la caída del consumo, pero dicha por un economista liberal, tal vez liberal de verdad, de los viejos economistas liberales. Esto fue en La Nación Más, conocido como Lacha, es Gustavo Lazari. Escúchalo. La caída del consumo es natural, dice el ministro de Economía. Del consumo de algunos bienes durables es natural en un proceso de ajuste. Sí, está provocada. La caída del consumo de alimentos hay que mirarla con cuidado, muchachos. 3 puntos que te caiga la caída del consumo de arroz, o como ahora está pasando, que
las carnes bajamos de precios, Sí. todas las carnes, debidamente, con mucha competencia bajamos de precios y está aumentando el consumo de harina por kilo, porque la gente dejó de comerse la pizza en la pizzería y la empezó a hacer en la casa de vuelta. Es cierto. Esos ajustes, ponele que sean razonables, pero cuando vos tenés caída en la canasta alimentaria es un problema. No naturalicemos Pero contá por esas qué, cosas. digo. El tema ¿Por qué es un problema? ¿Cuánto A ver. tiempo? El tema es Debo- cuánto tiempo. Pero, pará, porque la gente Sí. no deja de comer caviar para comer cosas. Está dejando de comer carne para comer arroz, y está dejando de comer arroz para comer fideos. Y paras locos, si eso está bien. Mandame comprar un diccionario, eso no está bien. nadie no sé lo que dice está que bien. eso está bien. Pero no es el ajuste que hay que hacer. El ajuste que hay que hacer es el ajuste en el Estado, como lo están haciendo, el ajuste en las tarifas, como están haciendo, pero no matemos la fuente de trabajo. Argentina internalizó esta cuestión de que primero se arregla la macro, como si fuese una religión de no sé qué, de dónde, y después la micro. Yo te digo que con micro arreglas la macro. ¿De qué fuente con de trabajo? Bueno, ahí está. Este es un empresario pyme, un conocido economista liberal, Sí. desde el punto de vista liberal, ¿no? Que sostiene algunos argumentos y les dice, che, todo bien, pero ojo con la caída del consumo en alimentos, ¿no? Porque ahí ya estás hablando de una crisis social y de romper el funcionamiento social, ¿no? Ya es una cuestión que ni siquiera es económica, es hasta una cuestión de convivencia, ¿no? Si la gente está comiendo menos, comprando menos comida, pues esto no es viable, ¿no? Sí, y José del Río le pregunta, ¿cuál es el problema de que la gente compre menos alimentos? Sí, creo que lo quería pinchar a ver si decía algo más, pero bueno. Bueno, ahora está esta idea, ¿no? Y después lo vamos a repasar. El gobierno está muy contento, Milei, Toto Caput y demás, porque cierra la macro, ¿no? Les da equilibrio fiscal, están ajustando, están consiguiendo los números que fueron a buscar en términos macro. Ahora, abajo, en la realidad, en la micro, en la vida cotidiana, se está rompiendo todo. 5 ejemplos de cómo la recesión de Milei empieza a golpear en la actividad y en el empleo del sector privado. La empresa Longvy activa despidos y suspende a la mitad de su personal por la caída de las ventas. Longvy es una fábrica radicada en el Parque Industrial de Paraná y que tiene plantas en Catamarca, en Buenos Aires, y comenzaría a suspender en los próximos días al 50% de su personal. Además, desde diciembre del año pasado cesanteó casi 20 personas con unos 10 años de antigüedad en la planta fabril de la capital entrerriana. Estamos hablando de una empresa que produce calefones, termotanques, estufas y que cuenta con unos 90 trabajadores. La firma entonces se prepara en los próximos días para suspender gran parte de sus actividades en sus distintas plantas. Toyota busca reducir 400 puestos de trabajo y lanza plan de retiros voluntarios. La firma automotriz también encara un fuerte proceso de reestructuración local ante la caída de la demanda, de la caída de la compra. Y en este contexto, según trascendió, lanzará un plan de retiros voluntarios con el que busca reducir en alrededor de 400 personas su plantel laboral, una decisión que ya fue comunicada por la empresa a los representantes del gremio, el sindicato ESMATA, el gremio de mecánicos, y esta semana se definirá las condiciones en las que se implementará el plan de retiros. Asindar suspende 1.700 empleados y se agrava la crisis metalúrgica. Como consecuencia, especialmente el recorte de la obra pública y la menor demanda interna, la caída de la producción industrial empieza a sentirse con fuerza y los números macro confirman la realidad en estas plantas. La Unión Obrera Metalúrgica Seccional de Villa Constitución, en Santa Fe, firmó este martes un acuerdo temporario con Asindar para la suspensión rotativa de 1.700 empleados de las empresas contratistas. Estamos hablando de una gigante siderúrgica claro. que mantiene la planta cerrada, ya lo había anunciado, desde el 18 de marzo, Sí. por un mes, pero la situación a futuro es incierta, no es que suspendieron por un mes y ya está todo bien. La paritaria siderúrgica, mientras tanto, también está estancada desde noviembre con sobreprecios que no están llegando a los salarios, obviamente. Y bueno, este plan está vigente, la suspensión, hasta el 15 de junio, aunque podría renovarse, acarreando ahí consecuencias muy concretas, muy serias para los trabajadores que pasaron a cobrar el 83% de su sueldo sin premios ni otras bonificaciones importantes. Ahí tenés un O sea, sector... ¿y qué va a estar? ¿Hasta junio paralizado está Asindar? Bueno, y ahora directamente suspendiendo rotativamente a 1.700 trabajadores. Así hasta junio en la Exacto. suspensión Esperando cuando- el milagro. Que digamos. además todo el quilombo ese de Hacienda, no sé, yo no sé mucho todo el tema, pero de los hornos, del acero y demás, que no es fácil reactivar esa industria No, después de no, tener pero- una mes separada. Pero ¿qué tiene que ver especialmente con el parate de la obra pública? ¿no? Claro. ¿Cuál fue la consecuencia para la obra pública? Bueno, que tenés a la principal metalúrgica del mundo suspendiendo trabajadores en la Argentina. Petroquímica Río Tercero suspende temporalmente su producción. Una reconocida empresa de Córdoba que cierra sus puertas durante el mes de abril.
la empresa comunicó que se debe a la caída de ventas, sumado a que los costos de la cadena de valor se han continuado incrementándose, esto dice la empresa, por lo que paran para reajustar su capacidad de producción conforme a los actuales niveles de actividad. Esto comunicó la Petroquímica, que es una empresa que elabora y comercializa productos petroquímicos y abastece a más de 16 industrias, entre las cuales están muebles, autopartes, construcción, calzado, entre muchas otras. Es decir, que todos esos sectores están demandando menos. Muchas empresas de Córdoba, informa ahí Córdoba 24, anuncian en estos días y en estas semanas reestructuraciones, achicamientos y hasta incluso que cerrarán, lo que va a causar indudablemente un aumento del desempleo. Que esta es la parte, veníamos diciendo que viene, ¿no? Primero era el ajuste sobre jubilaciones brutal, sobre prestaciones sociales, sobre los estatales, el ajuste en el Estado, la recesión brutal que estaba generando justamente la caída del poder de compra y, bueno, entre otras cosas, especialmente con la obra pública, un sector de generación de trabajo más dinámico y demás que estaba absolutamente parado, y la proyección de que eso no se va a reactivar inmediatamente está empezando a generar una recesión. Entonces tenés alta inflación con recesión y lo que viene son los despidos, ya no solo en el Estado, ahora vamos a ir a eso, sino todo esto que les estoy contando en el sector privado. Sí. La industria textil también pierde empleo por parate y recesión. Producto de esta crítica coyuntura, el sector textil perdió alrededor de 1.000 puestos de trabajo en los últimos 60 días, ya que cerraron más de 20 empresas, así lo informaron a BAE Negocios, fuentes sectoriales, desde donde plantearon un cuadro sombrío. Resaltaron que centralmente en la provincia de Santa Fe, desde diciembre a la fecha, ya cerraron decenas de talleres textiles y son pymes que directamente han abandonado el rubro. Ahí tenés 5 ejemplos en el sector privado de distintas ramas de cómo ya la recesión está impactando en el empleo. Ahora, volvamos al audio de Greenman, porque es realmente extraordinario. Extraordinario en el sentido de fuera de lo común. Sí, raro, sí. Raro. Lo comentaron en la mesa de La Nación Más. Lo escucharon a Greenman y escuchen también los comentarios. Algo. No es, porque alguien puede decir, ¿para qué necesita la reforma laboral si el salario hoy licuado no es un costo importante? Sí. Sin embargo, son las otras cosas, las reglas de juego, lo que decía recién Manuel Adorni y lo que dice Greenman. Es así, Manuel, ¿no? Bueno, es fundamental, digamos, las reglas del juego son fundamentales. Vos no podés jugar un partido donde en la mitad del partido te cambian las reglas del juego, cosa que Argentina hace sistemáticamente desde hace décadas, porque además vos tenés que sumarle a toda la descripción que yo te hice, que vos tenés un 50% o 45% de informalidad laboral. O sea, no solo que la ley laboral no te permite generar empleo, sino que además te ha dado sueldos miserables, porque hoy en promedio el salario registrado es $300, ¿no? $320, sino que además tenés al 45% de la gente en negro. Entonces está claro que esto así no funciona. Después discutamos cuáles son los cambios que necesitamos, que en este momento la Argentina precisa, pero defender este esquema. Y después esto del consumo. Desde el 2011 que Cristina tuvo esta fantástica idea de decir, bueno, yo empiezo con la maquinita a troche y moche, reparto pesos por todos lados, incentivo el consumo, sin pensar que del otro lado del que consume tiene que haber alguien que produzca. Pero bueno, al margen que se olvidó ese pequeño detalle, lo cierto es que vienen incentivando el consumo hace 13, 14 años y Argentina hace 12, 13 que no crece. Bueno, ahí está la interpretación del gobierno, ¿no? Porque era el vocero Manuel Adorni, sí, claro, sobre por qué está bien que caiga el consumo, en definitiva, ¿no? Por qué estaba bien esta recesión, ¿no? Y bueno, y ya empezando a trabajar la idea de una reforma laboral, sobre la que puede haber incluso consensos en sectores de la oposición, algo incluso planteó Cristina en aquel documento de las 33 páginas. Ahora, esto ya es una reforma laboral de hecho. Sí, claro. La Argentina ya fue hace muchos años en su mercado laboral reformada, ¿no? La pérdida de derechos, la pérdida de la capacidad del trabajador para defenderse ante los abusos de los jefes, etcétera. Digo, esto ya está sucediendo, la alta informalidad, los salarios bajos, etcétera. Sí, Rossi lo dijo, ¿no? Ya no Sí, es claro. un costo, el salario ya no es un costo. Exacto, pero igual, de todas formas igual, van a discutir una reforma laboral aparentemente en abril, y así lo empiezan a anticipar en la pantalla de La Nación Más, que es casi como un boletín oficial en vivo y en directo. Claro. Dice Trebuch ahí que se viene para abril, en el tratamiento de la ley bases, la inclusión de una reforma laboral y que ya está charlado con algunos sectores de la oposición.
7 de abril, se viene un súper abril para tratar básicamente la ley de bases que va a incluir la reforma laboral. Hay un pedido concreto. Javier Milei ya lo había esbozado en muchas ocasiones, que no descartaba enviarlo en la ley de bases o ley ómnibus. Va a estar incluido un sector de la Unión Cívica Radical, está de acuerdo con eso, así que se viene un súper abril porque todo está previsto para que el 17 comience a tratarse en el recinto todo este tema que es absolutamente crucial. Recordemos. Bueno, absolutamente crucial, ¿no? Le ponen a una reforma laboral que objetivamente hoy no parece ser el problema. No parece ser urgente, por lo menos, digo, Claro. hasta desde el punto de vista empresario. Exactamente, pero los empresarios tampoco necesitan ya la reforma laboral porque en la realidad ya la tienen. Claro. Y se puede discutir, después seguramente va a haber una discusión que es interesante y que algún día profundizaremos sobre algunos convenios, nuevos trabajos, nuevas realidades, etcétera. Ahora, cuando vienen desde esos sectores a decirte reforma laboral, y vos un poco tenés que dudar, ¿no? Porque por lo general no son reformas laborales en favor del trabajador, ¿no? Sí, que además es lo que está parado del DNU, ¿no? La parte del DNU que está parada. Que paró la justicia, ¿no? El capítulo 10, venimos de tratar de discutir la reducción de la jornada laboral mirando dónde terminamos. No se pudo. Bueno, lo que decíamos recién, ¿no? Cómo, y lo cuenta Majul, tanto Caputo como Milei están contentos con todo esto por los números de la macro, ¿no? Porque estamos muy bien, dicen en el gobierno. Escucha. Que está en línea con lo que venimos hablando todo el fin de semana y con la entrevista que le hicimos al ministro Caputo. Tanto el ministro Caputo como Javier Milei son súper optimistas respecto de los números de la macro. Claro. ¿Estamos de acuerdo, Por eso Pablo? la reforma jubilatoria. ¿Pero sabes por qué? Pero espera, los números de la macro implican, perdón, Esteban, Sí. que cuando el ministro Caputo habla de una inflación transitando hacia el dígito, lo que está diciendo es, che, estamos muy bien respecto incluso a lo que nosotros esperábamos sobre cómo nos iba a ir, ¿no, Pablo? Totalmente. Bueno, esa es la interpretación que transmiten los voceros del gobierno de cómo el gobierno considera que estamos. Sí. Estamos muy bien, dicen. Bueno, porque consideran que la inflación está bajando, que los números macro dan, que el equilibrio fiscal está garantizado, etcétera. Ahora, de verdad, no la ven. No ven lo que esa recesión y la pérdida de poder adquisitivo está generando ya hoy en la vida real, por fuera de Twitter y del canal de Irigoyen que le han hecho al presidente Milei. Ahora, todo esto en el sector privado, del que tanto les gusta hablar, la dinámica del sector privado y demás. Bueno, ahora lo que se viene, con mucha incertidumbre, es el sector público. Claro. Días de novedades, se tensa la situación entre el gobierno y los estatales, esta es una semana clave para eso. ATE anunció que va al paro tras un aumento del 8% propuesto por el gobierno, en medio de la creciente preocupación sindical por la ola de despidos en la Administración Pública Nacional. El gobierno definió un incremento para los salarios estatales de marzo que consolida una pérdida real de 8 puntos solo en lo que va del año para los trabajadores estatales. El aumento fue aceptado por los líderes de UPCN, el otro gremio que agrupa al personal del Estado, ahí con Andrés Rodríguez, pero la conducción de ATE lo rechazó y ratificó el paro de 48 horas que comenzó hoy. En paralelo a la negociación paritaria, el gobierno se prepara para notificar en las próximas horas, atención a esto, el desguace del por lo menos 30% de la planta transitoria de la administración pública, lo que implicaría alrededor de 20.000 despidos en lo más inmediato. Contratos que se terminan ahora el 31, pero ya no solo los contratados, ya empezaron a notificar despidos y empiezan a avanzar sobre también planta permanente y sectores que empiezan a sentir en estas horas el rigor que se vio en otros años de un Estado que te mete un boleo en la calle y con cana en la puerta. Te mete un boleo en el culo a la calle y con cana en la puerta, porque ya empezamos a ver imágenes, por estas horas circulan en redes sociales, todavía no son masivas, pero se van a empezar a ver, de despidos en casi todas las dependencias del Estado y, como durante el macrismo, algunos recordarán, denuncias de trabajadores que advierten sobre la presencia policial en las dependencias del Estado para notificar esos despidos. Escuchen a Rodolfo Aguiar, el secretario general de ATE, dice que los trabajadores están autogestionando el Estado básicamente por la falta de funcionarios. Se sabe, por ejemplo, que delegaciones de ANSES o de PAMI del interior del país no han cubierto ni siquiera las representaciones. Estamos hablando de ANSES y de PAMI, ¿no? Bueno, lo que muestra, tenemos un gobierno que no ha designado al 80% de los funcionarios en distintos organismos. Muestra que los trabajadores estatales estamos autogestionando este Estado
ya desde hace varios meses mostrando la capacidad que tienen. Bueno, sobre ANSES particularmente me contaban ya de dependencias, sobre todo en pueblitos chicos, en pequeños pueblos de las provincias, que se han quedado sin personal a cargo y por lo tanto cierran. Entonces esa dependencia que estaba en algunos pueblos empiezan a cerrar y la gente de esos pueblos tiene que, de vuelta, para hacer un trámite frente a ANSES o distintas dependencias del Estado, viajar a la capital o a la ciudad grande de las provincias. Por lo tanto, a esas personas a las que también les aumentó el transporte, les aumenta el costo o incluso les impide realizar trámites frente al Estado, en algunos casos que dependen incluso de cuestiones que tienen que ver con jubilaciones, con pensiones, con asistencia social. Por lo tanto, hay, por donde mires también, un impacto ya ni siquiera en el retiro del Estado, sino en el retiro del gobierno. Desgobierno total en algunas áreas del Estado. Bueno, protesta de ATE en Casa Rosada en alerta sobre los despidos arbitrarios. Hay aplausos y silbatos en los pasillos de la Casa Rosada de los trabajadores de ATE frente a los despidos arbitrarios que ya están llegando y también frente a los que se vienen. Ya vemos de este tipo de imágenes y de testimonios en todas las dependencias del Estado, por donde se te ocurra, y esta semana van a empezar a llegar especialmente porque son los días en los que se deberían empezar a comunicar los despidos en la administración pública. El próximo 31 de marzo vencen, por ejemplo, 670 contratos de trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional. Y entre los trabajadores del organismo está la incertidumbre por esas fuentes de empleo, pero también de concretarse no solo se quedan cientos de personas en la calle, sino que peligra también un área clave. Estamos hablando de ciencia, ¿no? Del Servicio Meteorológico Nacional. Sí, claro. Y del impacto que eso tiene en la vida cotidiana también de las personas, ¿no? Bueno, según indican, podrían correr riesgo un 20% de la planta laboral y apuntan que los contratados, como siempre, serían los más vulnerables. Ayer protestaron en Figueroa, Alcorta y Dorrego. Ahí cerca de la Facultad de Derecho, ¿no? Sí. Cortaron la calle. Ese atrás de Geva. Atrás de Geva, claro, allá. Y ahí cortaron la calle, Figueroa, Alcorta y Dorrego. Los trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional, ustedes escuchan ahí bombo, bandera, platillo, protestas que se van a intensificar en los próximos días. Hoy ATE realiza, frente a la Secretaría de Agricultura Familiar, una reunión, un plenario, tras la decisión del gobierno aún no oficializada de reducir un 30% también, por ejemplo, la planta del SENASA, que es el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, que es básicamente el que se encarga de ejecutar políticas de prevención sanitaria, sí, claro, en alimentos, animales, vegetales, etcétera, y controlar el cumplimiento de todo tipo de normativas, ¿no? Hace trabajo de control, lo importante. Exacto. Que es el trabajo de control de SENASA. Bueno, pero acá por mencionar son algunos sectores del Estado, pero esto es masivo, y se viene en los próximos días, así que atención ahí a la conflictividad que se incrementa. Una sola cosita, y el Servicio Meteorológico Nacional es absolutamente importante para la navegación aérea. Para un montón de cosas. Esas dos cosas. Claro, exacto. Digo. Bueno, ¿vieron el spot de la UBA? De la Universidad de Buenos Aires contra el recorte presupuestario? Escuchen. Acá pasaron un montón de cosas. Acá se formó el arquitecto que construyó la casa de tu familia y el doctor que trajo a tu abuela al mundo. Acá se graduó la psicóloga que lo ayudó a tu hermano a estar mejor y el autor que escribió ese libro que te partió la cabeza. Acá se recibió el médico que ayudó a curarle esa enfermedad a tu viejo y la veterinaria que salvó a tu mejor amigo. Acá se formó la que cultiva la tierra para poner alimentos en tu mesa, el contador que te ayudó cuando estabas arrancando. De acá salió el ingeniero que hizo el puente para que puedas volver siempre. Y la odontóloga que te calmó el dolor que nadie más entendía. De acá es la abogada que te ayudó con la firma de tu primera casa y el profesor que te inspiró a pensar el mundo. Acá investiga la persona que va a cambiar el futuro y la médica que va a atender a tus hijos. De acá salieron presidentes, empresarios, científicos. De acá salieron campeones del mundo. La UBA es parte de la historia, de tu historia. Cuidemos lo que fuimos, lo que somos. Cuidemos lo que funciona. Ese es el spot de la UBA que estuvo circulando mucho en redes sociales y que está generando una reacción también de la comunidad educativa y de los universitarios, en definitiva de muchos estudiantes, no solo los docentes y no docentes, sino también de los estudiantes.
Me parece que esto es algo que está empezando, ¿eh? Es apenas el comienzo de una reacción que se va a ver en las universidades, básicamente porque el presupuesto que tienen para funcionar este año no les permite pasar más allá de los próximos 2 meses, ¿no? Según los cálculos que los propios sindicatos han hecho. Bueno, en paralelo a todo esto, el ajuste en jubilación es notable, ¿no? Y por decreto, el gobierno sumó resistencias en las últimas horas con la oposición que intenta dialogar con el gobierno producto de este recorte brutal en las jubilaciones. Varios legisladores de la oposición se expresaron en contra de la nueva fórmula de movilidad que se suponía que le iban a discutir en el Congreso. Bueno, no se pudo. Y el Ejecutivo ahora suma dificultades en la negociación por la nueva ley bases. Hoy el ministro Francos buscará recomponer sus relaciones en un encuentro con los mandatarios del Norte Grande. Estuvo en las últimas horas reunidos también con diputados del PRO. Sobre jubilaciones y según estimaciones del CEPA, del Centro de Economía Política Argentina, respecto del primer trimestre de 2023, las jubilaciones quedarían en abril 32,5% por debajo en términos reales. Dice también el informe que los jubilados pueden aspirar, en el mejor de los casos, a que la pérdida se consolide en torno al 25%. En el mejor de los casos, pierden 25% de poder adquisitivo las jubilaciones. ¿Ustedes recuerdan el recorte de Patricia Bullrich a las jubilaciones cuando era ministra del gobierno? ¿Cómo fue? 13%. Ministra del gobierno de la Rúa, fue un 13% de un saque. ¿Se acuerdan? Sí. Y todavía al día de hoy se recuerda. Bueno, estamos hablando de mínimo ahora un 25%, también por decisión del gobierno. Obviamente esto generó cruces entre Nación y distintos sectores de la oposición. Axel Kicillof, el gobernador bonaerense, criticó la nueva fórmula jubilatoria que plantea aplicar el gobierno de Milei y dijo que es un atraco a los jubilados. Es un atraco a los jubilados, claro. Es un atraco, claro, sí, porque es consolidar una baja que ya se produjo y ahora ir ajustándola en base a los precios cuando ya el mordiscón, digamos, el guadañazo, se lo dieron al bolsillo de los jubilados. Bueno, Manuel Adorni le respondió a Axel Kicillof con esta idea bastante extendida de que en realidad el problema es que el kirchnerismo jubiló a mucha gente que no había hecho aportes, ¿no? Que el problema está en haber otorgado a un montón de, sobre todo mujeres, amas de casa, pero no solo ese sector, haber otorgado la posibilidad de jubilarse a pesar de no haber tenido la posibilidad de realizar aportes. O porque no tenían trabajos formales, o porque tenían trabajos y los negreaban, o porque incluso muchas veces los empresarios no pagan los aportes patronales. Después se tiene que hacer cargo también el Estado. Y sobre eso moratorias y moratorias y moratorias y demás. Bueno, esta fue la respuesta de Adorni a Kicillof. Recordarle al señor Kicillof que efectivamente la primera gran licuación que se le hizo al jubilado fue jubilar a 4 millones de personas sin aportes. Y también recordarle al señor Kicillof que hoy el sistema tiene más aportantes en moratorios sin aportes completos que los que aportaron toda su vida. Y recordarle al señor Kicillof que los grandes responsables de haber devastado el sistema jubilatorio son ellos. Así que yo lo llamaría o apelo a su reflexión permanente. Bueno, para los libertarios, la crítica que le hacen a la incorporación de mucha gente al sistema jubilatorio es lo que para el kirchnerismo en su momento fue motivo de orgullo, digamos, ¿no? Ahí hay una diferencia claramente ideológica, está claro. Hablando de Kicillof, atención a este dato político, ¿eh? Cumbre Kicillof-Puyaro, gobernador peronista, gobernador radical. El gobernador de Santa Fe y el de la provincia de Buenos Aires firmaron un convenio de cooperación y asistencia recíproca en materia de nuevas tecnologías aplicadas a la seguridad y de análisis sobre actividades criminales. No es la primera vez que Axel se acerca y colabora en este terreno, el terreno de la seguridad con la provincia de Santa Fe. Implica, en definitiva, esto que a partir de mayo se va a disponer de una base de operaciones tácticas en el límite de ambas provincias. Pero atención también al dato político, a la relación naciente ahí de Axel con gobernadores de otros partidos. Mirá. El gobernador Kicillof y Puyaro recorriendo ahí en el límite de ambas provincias, la provincia de Santa Fe y la provincia de Buenos Aires. Foto, video y mensaje político. ¿Qué estará pasando ahí, no? ¿Qué estará construyendo Axel? Bueno, de todas formas, la situación en Rosario, y por eso, en definitiva, el aporte que intenta hacer la provincia de Buenos Aires, sigue picante. Tras una ola de ataques a choferes, hoy paran los colectivos en Rosario. Esto sigue, ¿eh? Por ahí no está siempre en la primera plana de los diarios y de las noticias, pero está
Anoche, en el lapso de una hora, hubo 3 ataques en la ciudad y uno en las afueras. La municipalidad informó que hubo un ataque con un balazo, otro con un piedrazo, otro de un ladrón en un colectivo y otro en el que el chofer escuchó detonaciones. Y ante este panorama, la UTA resolvió suspender el transporte. Fue la segunda vez en la jornada en la que se suspendió el servicio de colectivos. Ya había estado interrumpido en la madrugada y en la tarde, luego de que un chofer recibiera mensajes intimidatorios. Los taxis en Rosario se plegaron a la medida también, por lo que no hay transporte urbano ni interurbano en la ciudad. Cambiamos de tema, post 24 de marzo. Atención con esto. Los negacionistas van por Estela y también por los nietos. El día después del 24 de marzo, un fiscal ante los tribunales orales federales de Mar del Plata, Juan Manuel Peticiani, denunció penalmente a Estela por haber manifestado a medios periodísticos sus deseos de que el presidente Javier Milei se vaya rápido. Una declaración que hizo mucho ruido el fin de semana, que generó la respuesta de Milei, de Villarroel, que todos vimos. Y saltó un fiscal ahora a explicar por qué presentó esta denuncia contra Estela de Carlotto y adivinan dónde. En La Nación Más. Frente a esta situación, hoy cuando llegamos a la Fiscalía y nos pusimos a conversar con el equipo de trabajo, nos encontramos con que realmente nos encontramos ante la posible comisión del delito, que es la amenaza de rebelión, que está tipificado por el 226 bis del Código Penal, donde se amenaza pública e idóneamente con deponer, en este caso, a una figura del Poder Ejecutivo Nacional, como es el señor presidente. Entendemos que esto ocurre fundamentalmente cuando la señora de Carlotto dice hay que hacer algo para que se vaya rápido. Esta no es una invitación a utilizar resortes constitucionales, sino que directamente es una invitación a tomar las armas y derrocar al presidente por la fuerza. Creo que, digamos, básicamente no permite otra interpretación que esa, y es por eso que hemos solicitado la intervención de la justicia federal. No permite otra interpretación. No, Estela llamó a tomar las armas y a derrocar al gobierno. Armas. Si alguien interpretó otra cosa, es problema suyo. Es realmente impactante. Después, por supuesto, los mismos... el mismo fiscal y ahí en la misma mesa de la Nacional le preguntaban, por ejemplo, por las cosas que dice Milei y en definitiva eso, el mensaje tal vez políticamente incorrectos. Sí. Lo de Milei es políticamente incorrecto, lo de Estela es traición a la patria. Que no llamó a la violencia ni con los que desaparecieron a su hija y secuestraron a su nieto, ¿no? Exactamente. Bueno, pero atención con esto, ¿no? Porque esto fue al día siguiente del 24 de marzo. También al día siguiente, el 24 de marzo, Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, presentó una denuncia formal contra el ex secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragala Corti, acusándolo de traición a la patria. Los delitos que Bullrich le adjudica son, además de traición a la patria, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios públicos, básicamente por haber realizado una presentación en su momento, desde la Secretaría de Derechos Humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque la familia de Maldonado había iniciado, de Santiago Maldonado, contra la Argentina un reclamo por la supuesta responsabilidad del Estado en la muerte de Santiago. La Secretaría de Derechos Humanos acompaña y ahí en la denuncia la ministra Bullrich dice que Pietragala aseveró hechos falsos y ocultó hechos auténticos debidamente acreditados en la investigación judicial con intención de involucrarla por su mal desempeño como ministra de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri. La respuesta de Pietragala es: asumir responsabilidades estatales es una tarea que hay que llevar con altura y seriedad, cosa que hicimos en todos los casos en la Secretaría de Derechos Humanos. Acá hay una gran diferencia, dice Pietragala. La denuncia después de un 24 de marzo histórico es una clara necesidad tuya, le dice a Bullrich, de mostrarte como parte fundamental de este escenario tan pero tan negacionista y de tratar de tapar el sol con las manos. ¿Cuánta culpa debes tener de haber sido parte de esa juventud diezmada que ayer fue recordada y reivindicada por miles y miles en todo el país? Fue la respuesta de Horacio Pietragala Corti. Pero el dato, ¿no? Al día siguiente del 24 de marzo, denuncia de Bullrich al ex secretario de Derechos Humanos. También tratando de hacer ella su propio juego interno y su show en el gobierno. También este lunes, un grupo de militares taparon pintadas de pañuelos blancos que se habían hecho sobre la vereda y dibujaron encima escarapelas. Digo, como cosas que están sucediendo, ¿no? En el clima de época. Esto fue en la provincia de Misiones. Luego, en una radio local, el comandante Carlos San Millán explicó que les pareció mal que pinten la vereda, porque es pública, y que en realidad les pareció mal que pinten un símbolo, dice, que respeta a una minoría, y decidieron reemplazarlo por un símbolo que representa a todos, ¿no? O sea, quitaron los pañuelos por la escarapela. Considero que toda la sociedad tiene que hacer una revisión y una autocrítica. Bueno, el discurso negacionista del gobierno está presente en distintos lugares, ¿no? Está claro. Ahora, extraordinario anoche,
lo de Martín Menem, sorprendido porque en la movilización del 24 había jóvenes que tenían 20 años y que no habían vivido aquellos años. Escuchalo. El tema de los derechos humanos, o sea, hay que respetar los derechos humanos, pero de todas las personas. Cualquier muerte que sea causada por otro ser humano a propósito, no importa en qué situación, es digna de ser castigada. Entonces hay que mirar la historia siempre completa, no es que estoy de un lado o de otro. Pasaron cosas, fueron muy malas, hubo unos en nombre del Estado, otros en nombre de una revolución, vaya a saber, tiene 50 años, los chicos que, digo, me llama la atención que hay chicos de 20 años, 18 años, que no tuvieron nada que ver, que no vivieron nada, no tienen ningún familiar y se los ve, digamos, es como que los han ideologizado en vez de generarles una sensación de futuro, digo, mire. Claro, como no vivieron los chicos de 20 años, los años de la dictadura, les llama la atención que participen de la movilización del 24. No deja de sorprenderme realmente. No, pero está bien, no hay que perder la capacidad de asombro, Gaby. Hay que asombrarse ante esas cosas, aunque obviamente uno entiende que parte del plan de gobierno. No, pero además habría que preguntarle a Menem qué pasa con los pibes de 20 años que reivindican el menemismo y que votan a Milei. Tampoco lo vivieron. Que tampoco lo vivieron y están y existen. Bueno, le preguntó Felia por su sobrino de 22 años a quien contrató ahí en la planta del Congreso. Se ve que no es tan joven para ser funcionario del Senado, ¿no? Está claro. Bien, hasta ahí más o menos un repaso de la política nacional. Pasemos a Brasil. Francesa, ¿qué pasa? Sí, simplemente decir que sin lugar a dudas la agenda de internacionales hoy está atravesada por la resolución aprobada ayer por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por un alto al fuego en Gaza. De esto vamos a estar hablando más adelante en detalle. Pero yo les traje una noticia de otra índole que me parece muy interesante de comentar, que tiene efectivamente que ver con Brasil, y es que Jair Bolsonaro se refugió 2 días en la Embajada de Hungría en Brasilia. Esto sucedió en febrero, entre el día 12 y el día 14, después de que la justicia retuviera su pasaporte, y eso en el marco de una investigación sobre el intento de golpe de Estado, ¿no?, contra el gobierno de Lula. Esa información acaba de ser divulgada este lunes por el diario estadounidense The New York Times, que publicó imágenes que muestran efectivamente al presidente yendo a la embajada, ¿no? Imágenes de un video de circuito cerrado y también imágenes satélites. Víctor Orbán, recordemos, es uno de los principales aliados de Jair Bolsonaro en la escena internacional. De hecho, estuvieron acá juntos en diciembre pasado en la asunción de Javier Milei. No sé si allí se habrá pactado lo que después sucedió en febrero. Su estancia en la delegación húngara, ¿qué le permitió? Le permitió escapar eventualmente de la justicia. Se ve que le pidió una mano a su amigo, que le dijo, bueno, ahí tenés una cama, un par de días, por si efectivamente hubiera algún tipo de detención. Pues recordemos, no se puede arrestar a nadie que se encuentre en territorio extranjero, que es el caso de las embajadas. Las embajadas son territorios de aquellos países, digamos, que las ostentan, ¿no? Así que una noticia más respecto a Jair Bolsonaro, para quien se va estrechando cada vez más el cerco judicial. Y la temperatura ahora en Buenos